Hola, buenos días. Ante todo y en primer lugar quería agradecer al comité organizador de este congreso, a Mercedes Fernández Parada y a Federico Benjamín Galacho, así como al coordinador del mismo, a Antonio Fernández Parada, y a Israel por la invitación, que a Israel Medina también por el apoyo técnico y la invitación a participar en este congreso, la tercera edición del Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Ciencias Sociales 2.0. La verdad que cuando recibí la invitación, pues para mí fue todo un honor el poder aceptar esta propuesta para abrir el Congreso con la ponencia inaugural. Y la verdad es que, bueno, pues cuando este congreso me van a permitir que, bueno, pues que aluda un poco a dedicar una palabra bueno, pues cuando se empezó a organizar este congreso, las circunstancias eran muy diferentes a las que nos encontramos en estos momentos, unas circunstancias pues muy complejas, muy difíciles, excepcionales por la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Y bueno, pues quería también, bueno, pues referirme a que el contenido de la ponencia pues podía ser afrontarlo de otra manera y plantearlo distinto, pero la verdad es que voy a intentar ceñirme al contenido inicial, que fue el que se delimitó con la temática que voy a abordar en la ponencia. Y también porque, bueno, pues hay unas aportaciones interesantísimas, de todas las ponencias que se van a presentar en este congreso, en las que, bueno, pues se van a abordar muchísimas temáticas, desde la globalización patrimonial a todo lo que es las configuraciones identitarias, la perspectiva empresarial, la documentación, en fin, una cantidad de ámbitos que van a ser muy enriquecedores precisamente para el aporte que a la comunidad científica puede realizarse desde distintas miradas para ver cómo el patrimonio puede ser vehículo de construcción de identidades y para cómo también el patrimonio precisamente pues puede ser una herramienta, un recurso para tener esa mirada de conjunto del pasado, del presente y del futuro. En ese sentido, pues voy a centrar También quería, hacer un agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento de Geografía de la Universidad y al de Historia Moderna y Contemporánea, por a su decano, por darme la posibilidad también de participar como invitada en este congreso. La temática que se plantea aquí según como se ha denominado la aportación, se titula La gestión del patrimonio cultural y educativo desde enfoque dialógico. El hecho de abordarlo, plantearlo desde esta perspectiva, supone el que se va a intentar presentar una visión de lo que significa el patrimonio cultural, por un lado, el patrimonio educativo, por otro, pero bajo una perspectiva de lo que supone el enfoque dialógico. ¿Por qué he abordado de esta manera? Pues las definiciones que la mayoría de ustedes conocen sobre lo que es el contenido, la contextualización del patrimonio cultural y del patrimonio educativo,
nos permite el que se pueda establecer un paralelismo. Quizá lo haya identificado de una forma un tanto más personal la idea a esta presentación, por el hecho de considerar que todo aquello que son elementos y que son factores constitutivos del patrimonio, si nos remontamos a lo que supone la definición del patrimonio desde una perspectiva anglosajona, por un lado son todos aquellos, un constructo en el que intervienen todos aquellos elementos que han sido transmitidos de generaciones anteriores a futuras, todos aquellos elementos que se transmiten, o todos aquellos elementos que nuestros antecesores nos aportan como herencia. En ese sentido, sí que hay lo interpreto de esa manera, un paralelismo entre lo que supone el establecer ese diálogo, esa posible traslación y quizá no tan posible, de todo lo que son los elementos, o sea, el diálogo que se establece a través de la historia, a través de la construcción del propio patrimonio, y cómo a partir de ese enfoque y de las dimensiones que ese enfoque que caracterizan a este enfoque dialógico, se pueden establecer también esos puentes de diálogo entre estos elementos que son heredados o estos otros elementos que son transmitidos. ¿Por qué quizá el ahondar en esa perspectiva que nos puede aportar esa herencia o esa transmisión de elementos? Pues por el hecho de que cuando estamos construyendo un patrimonio educativo, por ejemplo, nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos, a todos aquellos valores, a todos aquellos recursos constitutivos que identifican a un sector, a un colectivo, a un grupo de personas, a una población, a una nación. Es decir, puede ir desde lo más general hasta lo más específico y de lo más específico a lo más general. Si eso lo trasladamos a lo cultural, cuando se están construyendo y se están estableciendo definiciones o descripciones de culturas, también partimos desde lo genérico a lo específico o de lo específico a lo genérico, en el sentido de que para definir una cultura podemos centralizar esa definición en lo que cada persona por sí misma ya es como cultura, la capacidad identitaria que tiene para identificarse y el cómo ha ido construyendo su propia cultura a partir de todos los elementos que le han provenido pues, por el contexto en el que vive, el ámbito en el que vive, las personas con las que se relaciona, los contextos relacionales en los que se encuentra, y todo eso va constituyendo también ámbito cultural. El hecho de hablar, de plantear este enfoque dialógico, también se remonta a varios estudios y a varias investigaciones y a varias experiencias que ya se están realizando desde hace mucho tiempo en el ámbito educativo en torno a lo que pueden identificarse como comunidades de aprendizaje que establecen dentro de su estructura tres ejes vertebradores interdependientes, como son la transformación, el enfoque comunicativo y el propio aprendizaje dialógico. La transformación quizá pues, se puede identificar como un objetivo que generaliza todo el proceso de aprendizaje que hay en una cultura, hasta el punto de vista de ser considerado como una meta en la educación. Hay muchos elementos y muchas dimensiones dentro de todo lo que es la transmisión cultural, que supone también la generación de procesos de transformación. De hecho, cuando ahora aludamos a
al patrimonio cultural, veremos que es un constructo activo, es un constructo que está en continuo movimiento, es cíclico, porque hay elementos que van variando, elementos que se van configurando y desconfigurando, y elementos que en cierta manera están promoviendo también el que haya referentes que puedan delimitar procesos transformacionales. El hecho de que también se aborde la propuesta de un enfoque comunicativo o de un enfoque competencial permite también el que se aluda a que haya competencias que hay que desarrollar. Aludimos también a competencias que los futuros profesionales, si estamos en un contexto de formación como en el que nos encontramos en la universidad, desarrollen competencias que les permitan también desarrollarse como profesionales en cualquiera de los ámbitos que las ciencias sociales y las humanidades plantean, pues pueda ser también algo a lo que contribuya este enfoque dialógico. El enfoque dialógico permite y lleva implícito unos procesos de reflexión, unos procesos de argumentación, de diálogo y de toma de decisiones. De ahí el que sea importante que se plantee dentro de estos movimientos de formación, de formación de profesionales. El aprendizaje se convierte así, por lo tanto, en un proceso de cambio que se orienta desde la racionalidad comunicativa hacia una transformación individual y colectiva. Dos son los referentes que dentro del ámbito de las ciencias sociales y a lo que se puede aludir para este enfoque dialógico, como es Habermas con sus teorías sociales, y también nos podemos remontar por el hecho de la mirada a ese movimiento de transformación emergente, porque parte de las demandas y de las necesidades de los agentes que están implicados a los procesos transformativos de Freire, también dentro de los movimientos de transformación social. Cuando hablamos de las teorías sociales con Habermas, desarrolla la teoría de la competencia comunicativa, en la que demuestra que todas las personas son capaces de comunicarse, de generar acciones y de disponer habilidades académicas, prácticas y cooperativas que se pueden organizar para establecer un consenso. Todas las personas poseemos estas habilidades comunicativas más o menos desarrolladas y están entendidas como aquellas que nos permiten comunicarnos y actuar en nuestro entorno. Si al mismo tiempo a estas habilidades comunicativas le unimos la posibilidad de diálogo, de ese aprendizaje dialógico, pues se establece un proceso o un plan de cooperación en el que se genera la participación del grupo, de las personas, en el que se genera la interactuación. De esta manera, el diálogo se entiende pues, como un proceso interactivo mediado por el lenguaje y que requiere, para ser considerado con esa naturaleza dialógica, que se realice desde un posicionamiento de horizontalidad, en el que se tengan en cuenta pues, todas las intervenciones de los agentes participantes, y de ahí el que esta dialogicidad para Freire sea una condición indispensable para generar conocimiento. Por tanto, el diálogo es un instrumento que organiza el conocimiento y que implica una postura crítica y una preocupación por aprender los racionamientos que median entre los propios actores. Detenernos en este punto es importante porque si estamos planteando este enfoque dialógico para abordar el estudio del patrimonio, pues supone el que bien sean elementos que están transmitidos de una cultura a otra
o de la actual a la futura, sea precisamente ese concepto el que está primando en esos procesos de transmisión o de herencia. Volvemos a remontarnos a ese planteamiento de transmisión de los factores del patrimonio. Si seguimos ampliando los principios que se generan en este aprendizaje dialógico, pues se pueden concretar en una serie de factores. Por un lado, es un diálogo que es igualitario, es un diálogo en el que se promueve que haya una participación de todos los agentes. Este hecho determina también el que cuando se reciben se está un poco en la expectativa de cuáles puedan ser los elementos que vengan trasladados o transmitidos de otras generaciones, se reciban con esa perspectiva de aceptación o con esa perspectiva de reflexionar sobre esos elementos para que se puedan construir otros nuevos. De ahí el que también este aspecto enganche con lo que se considera una inteligencia cultural. La inteligencia cultural quizá es un concepto más amplio de inteligencia que engloba pues, a toda la pluralidad de dimensiones de la interacción humana y que recoge las aportaciones sobre la inteligencia práctica, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, por ejemplo, o la inteligencia multicomponencial de Steinberg, y que aporta una visión multidimensional de la inteligencia y engloba la inteligencia académica, la práctica, así como todas las capacidades del ser humano que le hacen posible llegar a acuerdos con los diferentes ámbitos sociales y que también implica una acción con otros. El hecho de aludir también a este concepto de inteligencia cultural, si estamos definiendo, si estamos conceptualizando el patrimonio cultural, pues también supone establecer una variable para analizar acontecimientos que puedan disponer de todos esos elementos para establecer esas categorizaciones de análisis que son necesarias cuando en cualquier proceso que se está investigando. Un tercer principio dentro de este aprendizaje dialógico sería la capacidad de transformación que tienen también las personas, lo he comentado hace un momento, por el hecho de la posibilidad que tiene de hacer cambios tanto en las propias personas como en su entorno. La propia visión dialógica defiende la posibilidad y la conveniencia de estas transformaciones como resultado de este diálogo. Deteniéndonos, al igual que en el punto anterior, en esta capacidad de transformación, pues también cuando se están analizando tanto en aspectos culturales como en aspectos educativos, los distintos acontecimientos, las distintas situaciones que puedan generar una transformación en la persona, pues también son elementos que pueden aportar esos indicadores para hacer ese proceso indagatorio. El aprendizaje dialógico también incluye una dimensión instrumental, en la medida en que los actores acuerdan qué quieren aprender, qué quieren transformar, qué tipo de conocimiento, qué tipo de destrezas consideran que son necesarias para su desarrollo.
con lo cual es otro elemento más a añadir a esos posibles análisis o a esas posibles investigaciones que se puedan realizar en torno al patrimonio cultural y educativo. Y también este aprendizaje dialógico, si vamos haciendo el seguimiento de que tiene un factor de inteligencia cultural, tiene un factor de transformación, tiene también una dimensión instrumental, pues también genera un sentido de identidad. Este sentido de identidad viene determinado porque posibilita un tipo de aprendizaje que genera interacción entre personas, algunas veces de una manera introspectiva, porque va dirigida a ellas mismas, pero la mayoría de las veces, y precisamente por el carácter cooperativo y colaborativo que tiene, es creando un sentido de grupo, creando un sentido de pertenencia, creando un sentido de relacional entre varias personas, varios grupos sociales, por lo que se van generando y se van aportando elementos identitarios. Esos elementos identitarios, como podemos ver también en el gráfico que tenemos, que nos acompaña a esta ponencia, también tiene una relación, o sea, cuando se están construyendo identidades, pues yo personalmente lo relaciono y bueno, pues creo que puede formar parte de una forma de investigación para analizar los constructos identitarios, el hecho de que se relacione con los procesos cíclicos y con los procesos biográficos y que incluso se puedan hacer investigaciones desde la perspectiva de un paradigma biográfico narrativo. En el sentido de que si hemos seguido el hilo conductor de los elementos que hemos citado para este aprendizaje dialógico, cuando estamos avanzando en lo que puede ser el diseño del patrimonio cultural o del patrimonio educativo, también estamos abordándolo a partir de elementos que están generados por la interculturalidad, por multiculturalidad, por el hecho de que se está trasladando a una construcción de discursos que está fomentando la relación entre las culturas. En unas ocasiones, y esto quizá abordándolo en entornos, en espacios más concretos, aludía antes a la construcción de esas comunidades de aprendizaje, se traslada también al estudio de contextos en zonas de especial vulnerabilidad, se aborda también dentro del contexto escolar en distintos niveles de contextualización. Y lo que se trata de hacer con este aprendizaje dialógico es que las propias personas protagonistas del aprendizaje planteen sus propias demandas. Es decir, que aquellos elementos que van a generar ese constructo de ese conocimiento emergen de las propias demandas de los agentes que participan. Es decir, si eso lo trasladamos a la construcción de nuestro patrimonio, pues puede identificarse con aquellos elementos culturales o aquellos elementos educativos que forman parte o que definen una cultura. Por lo tanto, el hecho de que haya una demanda o unos caracteres, unas características que vienen expuestas por las personas participantes, pues contribuye a que después vuelvo a aludir a acontecimientos o a factores culturales que se estén estudiando, pues puedan quedar mejor identificados. Es dentro de la corriente que estaba planteando de un paradigma biográfico narrativo,
pues el escuchar las voces de los protagonistas para generar esos procesos de transformación o para generar esos procesos de identificación cultural o para generar esos procesos que pueden identificar aspectos muy concretos dentro de lo que puede ser pues la construcción histórica, dentro de lo que puede ser el análisis de procesos históricos, de procesos culturales o de cualquier dimensión dentro del ámbito de las ciencias sociales, planteándolo desde un amplio marco de actuación. Precisamente y aludiendo a un educador, a Tonucci, desde el punto de vista educativo, cuando hay una referencia suya muy, suele ser bastante conocida, aludiendo a contexto escolar, prácticamente al contexto escolar, cuando habla de que, que una escuela que quiera ser realmente escuela para todos y para todas, pues debe preocuparse por ofrecer a todo el mundo aquellas bases, aquellas motivaciones, aquellos modelos culturales imprescindibles para construirse un patrimonio de conocimientos, de habilidades y de competencias. Es una forma de focalizar, de poner el foco de actuación en la escuela o en la propia escuela o el propio contexto escolar como contexto de construcción de patrimonio. En la base de este modelo pues se encuentra el acercamiento a la realidad educativa, a permitir a los docentes reflexionar sobre su propia práctica, a diseñar estrategias que van permitiendo una actualización desde prismas colaborativos que potencien y posibiliten la participación de todos los agentes educativos en la construcción precisamente de ese propio patrimonio educativo. Es curioso que el hecho de aludir al término patrimonio educativo como tal no es un constructo que no está identificado, o al menos así lo he podido constatar en algunas indagaciones, no está identificado como tal, como término de patrimonio, sino que emerge o surge a partir de estudios que en algunos centros escolares se han venido realizando sobre legados que existían en esos centros. El hecho de analizar esos legados que se han ido transmitiendo de generación en generación, pues es lo que ha permitido que se pueda aludir a este patrimonio educativo. Pero quizá podría ser un constructo un poquito más amplio, en el sentido de que si estamos hablando de construir cultura dentro de los centros escolares, la cultura también se construye en la propia organización, es decir, el propio centro como tal, el propio centro escolar, es un centro, es un foco de aprendizaje, es una cultura, la cultura organizativa, es una cultura que se construye también a sí misma, que se construye a través de las historias profesionales del profesorado, de la comunidad educativa, de las propias relaciones que hay entre el alumnado, de otros agentes externos que participan en la escuela y que permite que la propia escuela como organización disponga de su propio ciclo vital, con lo cual estos ciclos vitales de las organizaciones educativas también pueden ser un elemento interesante a la hora de analizar patrimonio, la implicación que el patrimonio cultural puede tener en la escuela y la implicación que al mismo tiempo las escuelas pueden aportar al patrimonio cultural. En estos procesos cíclicos de análisis del patrimonio, si estamos hablando de elementos que provienen de generaciones anteriores o de elementos del propio presente, que el propio presente ya se constituye prácticamente como futuro inmediato, estos procesos cíclicos encuentran también en su propio desarrollo
pues todo lo que supone el ciclo de nacimiento, de crecimiento, de madurez, de declive, de transformación, de análisis de los factores que pueden haber sido determinantes para generar progreso, para generar transformación, y todo eso sí que forma parte también del patrimonio cultural. Es un patrimonio al que también se le pueden incorporar algunos elementos como el aprendizaje de la experiencia, o sea, de la experiencia acumulada, de esa memoria colectiva, o el aprender también de los proyectos puestos en marcha. Uno alude a lo que se va transmitiendo de una forma longitudinal, y otros factores a ese tipo de aprendizaje de los proyectos que se van realizando, pues de una manera más en el día a día, por decirlo de alguna manera. Dentro del patrimonio cultural hay también una serie de factores, como están aquí identificados, a los que ya se ha aludido antes, que es la temporalidad y el proceso cíclico. Acabamos de hablar de los ciclos vitales en las organizaciones, y si estamos hablando de esa alusión a lo que puede ser la periodicidad o la transmisión de los elementos, pues se puede aludir incluso a una definición de Aliu McFadden, en el que alude a que todo el mundo es libre de aceptar o de rechazar todo o en parte la herencia, por aquello que decíamos de lo que se transmite. Y no es suficiente solo con transmitir, sino que es necesario que también se pueda aceptar. Es decir, ahí es donde entraría en juego la reflexión o el análisis de todos los procesos que vienen transmitidos, que vienen heredados. También hay otra alusión por parte de otro autor, por parte de Hernández, a lo que define como patrimonio cultural, desde el punto de vista de que está experimentando continuamente un proceso de deconstrucción y de construcción, seguramente porque no es un medio o un recurso para conocer el pasado o para hacer historia, sino que el patrimonio es el pasado evidenciado en la pervivencia y aquello que queda visible del pasado y que desde el presente se le otorga valor. Creo que esta definición, esta apreciación que hace este autor es muy interesante, por el hecho de que si a partir del conocimiento que tenemos del patrimonio se van a ir construyendo identidades, pues el cómo entre en juego el valor que se va dando, la valoración que se va haciendo de aquello que se va transmitiendo, pues es algo que puede ser determinante a la hora de hablar de la construcción de esa identidad. Hablábamos y hacíamos alusión al proceso anglosajón para la definición del patrimonio cultural, y también por el hecho de que en función de cómo sea esa construcción de hablar de herencia o hablar de algo que se transfiere, pues se pueda aludir también a cómo se puedan generar los procesos de construcción personal y de construcción social. También aludiendo a otro autor,
el proceso de socialización es también un proceso de individualización, porque mientras que el individuo se va formando como ser social, político y cultural dentro de la sociedad, también va construyendo su propia identidad como persona individual y única. Al principio comentaba el hecho de que cada cultura puede ir de lo más concreto a lo más genérico o al contrario. Entonces, ahora, quiero decir, con la alusión que acabamos de realizar, pues precisamente se confirma, comparto con este autor esa expresión de cómo se puede ir construyendo esa herencia colectiva, ese patrimonio cultural colectivo que, pues que puede dar lugar a esa construcción de elementos patrimoniales y de construcción identitaria. Viendo un poco cómo puedan ser todos estos elementos o puedan estar relacionados estos elementos en este gráfico, se observa en la parte superior cómo puedan intervenir las demandas socioeducativas, las competencias, la educación en valores y los procesos relacionales a la hora de gestionar el patrimonio cultural y educativo. En esta gestión hay 3 pilares que son básicos, que están constituidos por la identidad, el conocimiento y la cultura. Hemos hablado antes de cómo se puedan construir esas identidades y en esa construcción de la identidad, pues vemos que es un proceso en continua construcción. Vemos que es un proceso que es activo, la cultura es latente y continuamente está cambiando. Y vemos también que es un proceso en el que pues intervienen una serie de factores que van definiendo cuál puede ser la identidad cultural de poblaciones o de personas o de grupos de población o de un mismo individuo. Es decir, todos estamos constituidos por elementos diversos, factores múltiples que constituye la propia identidad de cada persona. Al mismo tiempo, unido a esa identidad está también el conocimiento, y dentro de ese conocimiento están todos los procesos de aprendizaje que se pueden unir a la educación en valores, y procesos de aprendizaje que se generan también dentro de movimientos de poblacionales, de movimientos culturales y de la cultura como herramienta de aprendizaje. Y esos procesos relacionales se generan también a través de esos procesos colaborativos y cooperativos que reestructuran el contexto, la comunidad socioeducativa y que permiten también generar procesos de participación. De forma muy general y muy básica, y digo general y básica porque entrar en un proceso de análisis de competencia y competencial para abordar cuáles serían las que podrían ser necesarias en cualquier área de las que abarca nuestro contexto de ciencias sociales o de humanidades. He recurrido por eso el decir que sean muy básicas, por la forma de definirla en esta presentación. El ser básicas no quiere decir que no sean complejas, sino que son las que se consideran como las más elementales a la hora de delimitar elementos o de delimitar procesos, y que tienen como referencia también las competencias de las que partieron y siguen partiendo la mayoría de las referencias de normativa legislativa, aludiendo al informe de DESECO.
Lo que sí es cierto es que si estamos hablando de patrimonio cultural y de patrimonio educativo, me ha parecido interesante abordar la competencia social y ciudadana por aquello que implica de competencias interpersonales, sociales, interculturales y cívicas para abordarlas dentro de esta construcción patrimonial. Y también el aludir a los procesos relacionales que se encuentran también en la base de la gestión del patrimonio cultural y educativo y que están relacionados en su mayoría con el desarrollo de competencias comunicativas, de competencias sociales, el desarrollo socioemocional, la generación de actitudes de responsabilidad y de compromiso, el incentivar la participación de todos los miembros de la comunidad social y educativa, y también propuestas de liderazgo crítico transformador, es decir, a esto es aludiendo a lo que al principio comentábamos sobre los posibles aspectos, las posibles dimensiones que se podrían tener en cuenta a la hora de hacer una indagación o investigación dentro de lo que puede ser patrimonio cultural y educativo. Y para finalizar, he resumido en estas tres constructos lo que puede ser una perspectiva e implicaciones futuras. Por un lado, la construcción de identidades, como pues la valoración de la multiculturalidad e interculturalidad, el desarrollo de programas de educación en valores, inteligencia emocional, resolución de conflictos, ser persona y aprender a relacionarse dentro de lo que puede ser una perspectiva educativa. La relación de ámbitos culturales y educativos, también para fomentar iniciativas interdisciplinares en las que se encuentren pues, las distintas áreas que abarcan las ciencias sociales y las humanidades. Y también una tercera parte que estaría más relacionada con la caracterización y la actualización dentro de la continua de los continuos cambios en los que incluso el propio concepto del patrimonio cultural y educativo se encuentra, teniendo como referencia los 4 constructos que aporta Julián Guillón, como son la transmisión, la trascendencia, la familiaridad y la participación. Es una de los paradigmas que pues según las últimas investigaciones también han aportado una mayor posibilidad de adaptación a la actualización y a la definición del patrimonio cultural y educativo, y pues como perspectiva e implicación que pueda tener en futuras investigaciones, pues he considerado que pueda ser interesante. Bueno, y hasta aquí el contenido de la ponencia. Espero que haya sido, o que al menos haya dejado algunos aspectos para indagar, para que pueda fomentar precisamente el diálogo y algunas preguntas que puedan haber suscitado interés. Muchísimas gracias de nuevo a la organización, gracias a todos los participantes y congresistas que estamos asistiendo de esta forma virtual a este interesante congreso, y mucho ánimo para todos y todas. Un abrazo.